y el doctor Percy Maita Tristán, quien es investigador de la Universidad Científica del Sur, está con nosotros para que nos ayude a explicar este documento que ha circulado en todo el Perú. Doctor Maita, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Leonardo Huerta. Es un gusto poder estar de nuevo con usted. Muchísimas gracias. Usted ha visto este documento, ¿no? Sí, también me llegó caletamente. Caletamente. ¿Cómo es? ¿No? Todo circula caleta y todo empieza con lo mismo, ¿no? Por favor, no lo circule, pero está circulando y lo están circulando. A ver, vayamos al concepto. Tengo entendido que este es uno de esos escenarios. ¿Qué cosa significa un escenario de predicción en salud pública? ¿Cómo se hace? Y explíquele a los oyentes en qué consiste este documento, doctor. Bien, ese documento tiene fecha 5 de agosto y el ente encargado de realizarlo es el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud, que es parte de su labor. Y de hecho, ellos hicieron lo mismo para segunda ola. Y también tuvieron un escenario de predicción, donde plantearon más bien un número muy distinto. Ellos para la segunda ola planearon o pronosticaron en un mejor escenario 14.000 fallecidos y en un peor escenario 19.000 fallecidos. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque como bien has mencionado, para poder planificar la acción del trabajo del Ministerio de Salud, de cómo voy a responder a una potencial siguiente ola, tengo yo que revisar la información que tengo y hacer pronósticos. Y en base a los pronósticos, yo plantear como Estado cómo debería responder. ¿Por qué traigo esta colación? Porque este número que se pronosticó para segunda ola claramente no fue lo que sucedió. Obviamente. Fue mucho peor. Dijeron mínimo 14.000, máximo 19.000. ¿Y cuántos han ocurrido? 100.000. Más o menos. ¡Wow! Y ahora dicen 67.000 y 115.000. Entonces aquí alguno podría decir, entonces si la vez pasada pronosticaron menos, ahora será peor. Entonces lo que hay que entender es qué insumos necesitamos para poder hacer los pronósticos. Muy bien. Y entender también que la información que teníamos después de la primera ola no es lo mismo que conocemos del virus en segunda ola. Para ser justos, cuando se pronostica este escenario de segunda ola, no teníamos en la cabeza todavía que iban a haber variantes y cómo éstas iban a modificar el curso de la pandemia. Entonces, ahora este pronóstico se ve un poco más grave porque han sido mucho más cautos en poder ver cuán grave podría ser un escenario donde una variante pueda ser mucho más agresiva. Muy bien. Dicho eso, y qué buena explicación nos da, doctor Maita, de que esto es una predicción y hay que tener los insumos, los ingredientes para hacer la predicción. ¿Qué insumos, qué ingredientes se han utilizado para hacer esta predicción o que se usan en estudios como este? Bien, lo que tenemos que entender para poder pronosticar cuántos enfermos, cuántas personas en hospitalización, en UCI o fallecidos, tenemos que saber que esto va a ser en función a una población. Entonces, el primer insumo es la población. Pero esta población la vamos a llamar susceptible. ¿Y qué significa una población susceptible? Es alguien que puede enfermarse. Entonces, en esta lógica, alguien que puede enfermarse es alguien que no ha tenido previamente COVID o que ha sido vacunado. Y a este grupo, dado que ya sabemos que las variantes pueden producir reinfecciones, entonces les ponemos un factor, que podría ser 1%, como pusieron en el mejor escenario, o 5% como pusieron en un peor escenario. Es decir, que entre el grupo de vacunado y previamente infectado podría haber reinfecciones. Entonces, ¿qué escenarios tenemos aquí para tener en cuenta? Uno, que tanto mojó la primera y la segunda ola, es decir, la seroprevalencia. Y Perú es uno de los países donde más seroprevalencia ha tenido. O sea, las olas peruanas se han caracterizado por ser casi tsunamis, porque han mojado mucho. Mucha gente se infectó.
Correcto. Doctor, vamos a dejarlo allí. Me encanta la descripción que nos está haciendo, que le está haciendo a los oyentes, para que entiendan los insumos que se necesitan para hacer estas predicciones. Una es la población susceptible y luego cómo fue la historia, cuántos enfermos, la prevalencia en la primera, en la segunda ola, eso nos está explicando. Por favor, hagamos una brevísima pausa y regresamos. Conversando con el doctor Percy Maita Tristán, él es jefe de investigación de la Universidad Científica del Sur, sobre un documento que ha estado circulando en los últimos días en el Perú, en el cual los Centros para la Prevención y Control del Ministerio de Salud, el CDC del Perú, ha hecho lo que se llama una predicción, un documento, un escenario de predicción. Si hubiera una tercera ola en el Perú, dicen ellos, en el escenario mejor morirían 67.292 peruanos y peruanas. Y en el peor escenario morirían 115.189. Obviamente la gente que no entiende esto recibe el documento y se le paran los cabellos, dice, Dios mío, toda la gente que va a morir. Bueno, el doctor Maita nos está explicando que eso se hace en todos los ministerios. El ministro, las autoridades le piden a sus oficinas, señores, quiero prepararme para una tercera ola. ¿Podrían ustedes, por favor, hacer una predicción para ver cuánto oxígeno voy a necesitar, cuántas camas? Y así es como se elaboran este tipo de documentos que obviamente pueden fallar, porque en la segunda ola, nos dijo el doctor Maita, este mismo grupo había predicho que iban a producirse entre 14.000 y 19.000 fallecimientos y obviamente ocurrieron muchos más, cerca de 100.000. Entonces nos está explicando cuáles son los insumos, el doctor Maita nos está explicando cuáles son los elementos que se ponen en la computadora para hacer este cálculo. Uno nos ha dicho la población susceptible. ¿Cuánta gente todavía queda susceptible en el Perú para sufrir COVID-19? Y luego nos dijo que se ponen también datos acerca de cuánto fue la prevalencia de la enfermedad en la primera y en la segunda ola. ¿Qué otras cosas se ponen en este modelo, doctor? Bien, entonces, como bien comentamos, en población susceptible están los que no tuvieron COVID, y para esto nos interesa la seroprevalencia. Y, por ejemplo, en el modelo que ellos han incluido, Lima tiene una seroprevalencia de 58,6%, Loreto 85%, Callao 53%, es decir, varias regiones tienen más del 50% de población con antecedente de haber tenido COVID. El otro grupo de población que en teoría no le podría dar serían los vacunados. Y en el modelo que ellos han trabajado han puesto 16% de población vacunada. Felizmente estamos avanzando mucho más rápido, y aquí viene el mensaje también importante. Mientras más rápido avancemos en vacunación, va a haber menos población susceptible y por tanto el impacto de la tercera ola va a ser mucho menor en hospitalizaciones y muertes, que es lo que hemos venido comentando todo el tiempo. Muy bien, entonces permítame que lo interrumpa. Entonces ya está usted introduciendo un elemento importantísimo y quiero que esto llegue a nuestros oyentes. Ya usted, doctor, introduciendo un elemento que dice, si es que esto avanzara, ese número caería muchísimo. Es decir, si avanzáramos en la vacunación, obviamente estos 67.000 y 115.000 se desplomarían. Siga. Bien, entonces hasta aquí tenemos población que potencialmente se puede infectar. Entonces, el siguiente paso en el modelo es saber cuántos se van a infectar. Y para saber cuántos se van a infectar, va a depender de la capacidad de infección del virus. Y cuál es el cambio entre el modelo que hicieron para segunda ola y el modelo que están haciendo para tercera ola. Cuando hicieron segunda ola, utilizaron la capacidad de transmitir del virus original, que luego hemos conocido de que con las otras variantes esta es mucho mayor y con la variante Delta es mucho mayor. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el modelo anterior y el nuevo? Es que en el nuevo están introduciendo esta mayor capacidad de contagio que tiene variante Delta y por esto aparece mayor cantidad de posibles infectados. Muy bien. Entonces, estamos introduciendo elementos que son reales, son factuales, son cifras, pero que algunas de ellas, como nos va a decir después, uno de ellos, por ejemplo, la vacunación,
pueden cambiar y pueden hacer que el modelo varíe. Ese es el concepto que yo quiero que nuestros oyentes tengan. Este tipo de modelos predictivos pueden cambiar enormemente de acuerdo a cómo los insumos, los datos que se van poniendo en la computadora van cambiando progresivamente. ¿Qué más, doctor? Claro, y en ese contexto, esta capacidad del virus de infectar más va a depender si esta tercera ola es por una variante Delta con estas características o por una variante que tenga menor capacidad de transmisión. Entonces, por eso hablamos de escenarios y por eso el escenario de segunda ola no se pareció porque hubieron otros elementos que cambiaron la situación. Ahora, acá hay un elemento... Perdón, siga usted. El otro punto a considerar es que estas personas infectadas podrían terminar recuperándose, teniendo una versión grave de la enfermedad o falleciendo. Y para esto se ha utilizado los datos que casi siempre usted también menciona, ¿no? 80% de infectados, 20% lo han puesto en este modelo que podrían terminar hospitalizados y 5% podrían terminar en UCI. Supongo que por los datos peruanos. Pero aquí hay un dato importante que este modelo no lo ha considerado y que por eso podría haber mayor cantidad o un escenario mucho más trágico que el que probablemente podría haber. Y es que no es el mismo curso de la enfermedad en población adulta mayor que en población joven. Y este grupo de susceptibles, donde es más grande, que son los no vacunados, es justamente la población más joven. Por tanto, puede ser que los números incluidos en el modelo para población adulta mayor, no se correspondan a lo que debería ser, porque la mayor cantidad de población susceptible es no vacunada, son población menor de 40 años, donde conocemos que el curso de la enfermedad es menos grave. Correcto. Ahora, todo este modelo, porque ya nos quedan un par de minutitos, 2, 3 minutos, todo este modelo que es, como usted lo ha dicho, predictivo, son escenarios predictivos, esto podría pasar si es que esto es así, esto podría pasar si esto es así, todo esto se completamente derrumbaría si es que la población, el comportamiento de la gente cambiara, doctor. Si tomamos conciencia, nos ponemos siempre nuestra doble mascarilla, no organizamos reuniones en espacios cerrados, guardamos la distancia, o sea, hasta que nos vacunemos. Si nuestro comportamiento como peruanos y peruanas fuera el adecuado, este modelo se derrumba completamente y todo se va para cero. Tal cual, porque un primer elemento es cómo reducimos susceptibles con vacuna. Segundo punto, ¿cómo reducimos transmisión? Evitando justamente contactarnos con personas donde hay transmisión de virus, es decir, usando doble mascarilla, distanciamiento, evitando reuniones con personas no vacunadas donde podremos contagiarnos. Entonces, de esa forma reducimos infección. Y la otra parte es cómo hacemos que aquellas personas infectadas tengan un curso más benigno de la enfermedad. Y aquí vienen todas las otras intervenciones: detección precoz, manejo adecuado, acceso, no automedicación, no uso de corticoides cuando no es debido, mejor cantidad y acceso a oxígeno y mejora de los establecimientos de salud y primer nivel. Eso va en esa ruta. Correcto. Entonces, para nuestros oyentes, lo práctico aquí, primero, si les llega este documento, no se asusten, estos son predicciones, ¿cierto? Porque le puede llegar a más de uno por el WhatsApp, le va a llegar este documento y que no lo circulen, pues, de que esto es cierto, mira lo que va a haber, va a ocurrir 115,000 muertos, sino que cuando lo reciban, digan, bueno, yo he escuchado en RPP Noticias que estas son predicciones y que mucho de esto va a depender de cómo nosotros nos cuidemos y como peruanos y peruanas impidamos el contagio. Yo creo que ese podría ser un mensaje práctico, doctor, ¿no? Para nuestros oyentes. Sin duda, porque a lo que hay que ver aquí y que es importante tenerlo en cuenta y en esta predicción conservadora que se ha planteado, es que debemos seguir en alerta, que la pandemia no ha terminado, de que nuestra forma como protegernos es con las medidas de distanciamiento que todos conocemos y cuando nos toque la vacuna, vacunarnos, y si conocemos a alguien que no se quiere vacunar, convencerlo de que es importante vacunarse, porque no solamente se protege él, sino que el vacunado también protege a su entorno, justamente cortando la transmisión. Y eso es importante saberlo. Y que el Ministerio de Salud lo haya previsto así es porque no quiere cometer el error que cometió en la segunda ola, de pensar de que iba a ser esto menor y bajar la guardia, sino más bien este documento ayuda a mantener una alerta
para evitar que una tercera ola sea como la segunda. Como debe ser, fabuloso. Y en ese sentido, ya en el campo de la vacunación, necesitamos, doctor, que las regiones trabajen mucho mejor. Usted ha visto seguramente las estadísticas y la comentamos hoy día en Encendidos en la Mañana. Hay regiones como Puno, doctor, que menos del 4% de las personas entre 50 y 60 años están vacunadas. Solo 38% de los mayores de 60 años están vacunados. 60% de los que recibieron la primera dosis no han regresado para la segunda, doctor. Las regiones tienen que hacer un mejor trabajo en vacunación porque si viene la tercera ola, pues esta predicción se podría cumplir si no estamos completamente vacunados. Exactamente. Ese número que nos llama a todos la atención podría volverse verdad si es que no hacemos nada. Esto es una mirada de hace unos días en el escenario como estamos. Pero nos queda claro que hay intervenciones que podemos hacer para evitarlo. Y eso depende tanto del gobierno como de cada uno para seguir cuidándose. Nos quedamos con eso. Cada uno de nosotros también somos responsables mientras esperamos que el gobierno haga su trabajo. Doctor Percy Maita, muchísimas gracias por habernos ayudado a caminar en este sendero de entender lo que es este tipo de documentos de predicción, escenarios predictivos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A la orden. Qué interesante. Entonces ya, señora, mire usted, mire cómo se trabaja. Así trabajan las instituciones. Se lo he dicho en el clima, en la economía. Bueno, esto es en la salud. Pero el mensaje lo ha dicho clarísimo el doctor Maita. Usted, señora, usted, señor, que está escuchando el programa, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer para no infectarse y que este pronóstico que han hecho no se cumpla? ¿Qué está haciendo? Regresamos después de los titulares de la media hora con nuestro consultorio vital.